señor vicepresidente, señor deán, directora Nava, autoridades, señoras y señores, saludo con todo afecto pastoral a quienes nos están siguiendo también por los medios telemáticos. Les agradezco mucho esa inquietud y esa preocupación que para nosotros, en este caso concreto para mí, es motivo de esperanza a la hora de afrontar, iba a decir, los desafíos que se nos presentan en la celebración de este Año Santo Compostelano 2021. Tengo que agradecer profundamente la laboriosísima síntesis de mi pensamiento pastoral en relación con la peregrinación que ha hecho don Segundo. La verdad es que yo pensaba, cuando estaba hablando, digo, pero yo he dicho tantas cosas. La verdad se lo agradezco mucho porque a mí también me hace pensar. Es decir, son cosas, cuando uno se lee a sí mismo, a veces no percibe lo que es la entraña de aquello que está diciendo. Cuando alguien se lo pone ante su consideración, uno percibe más netamente esa realidad. Muchas gracias, don Segundo. También quiero agradecer las palabras del señor vicepresidente, don Alfonso. Yo creo que sí, que esa colaboración que hemos tenido a lo largo de todo este tiempo en el que yo he presidido la sede compostelana, sin duda alguna ha resultado, en cuanto a mi percepción y de cara a la Iglesia, muy beneficiosa. Con el deseo también que pueda resultar para la administración autonómica. Es verdad lo que usted decía. Lo más fácil hubiera sido posponer o incluso hasta suprimir, como se han pospuesto y se han suprimido tantas programaciones que estaban programadas y que, lógicamente, las circunstancias no han podido llevarlas a efecto. Desde el primer momento tuve claro que en Providencia nosotros teníamos que empezar el Año Santo. El Año Santo es cuando es. Es decir, no es un acto más, no es un congreso más, no es una programación más. El Año Santo tiene una entidad tan propia que, bueno, tiene que comenzar cuando realmente debe hacerse. Después, es verdad, Dios proveerá. Yo creo que en este momento nosotros tenemos muy claro a dónde vamos. Abraham no tenía claro dónde tenía que ir. Nosotros sí tenemos claro a dónde tenemos que ir. Ciertamente, tampoco Abraham sabía el camino y la forma a recorrer. Y en esto coincidimos nosotros con el patriarca Abraham. Tampoco nosotros tenemos claro en este momento la forma en que tenemos que hacer este recorrido. Pero yo estoy seguro que con el patrocinio del apóstol Santiago y con la ayuda del Señor, día a día se nos irán presentando aquellas situaciones que tenemos que afrontar y también el estilo y la forma en que realmente debemos de hacerlo. En todo caso, quiero agradecerles mucho esa disponibilidad y esa generosidad con que a lo largo de todos estos años santos pasados hemos vivido esta colaboración y estoy seguro que sin duda la seguiremos teniendo, si cabe, mucho más reforzada, dada la experiencia que han supuesto estos años santos pasados. Muchísimas gracias y transmito también mi gratitud al señor presidente. Dicho esto, yo después de la exposición de don Segundo, yo ya no sé qué decir, porque realmente, bueno, pues él ha hecho como les decía, una hermosa síntesis. En todo caso, yo tengo que justificar el sueldo, porque si no, no me van a pagar. Entonces, algo tengo que decirles. En primer lugar, agradecer la invitación. Parto de un supuesto como es que hay que volver al hecho cristiano fundamental, identificándonos con la persona y la historia de Jesús,
y dando testimonio de que la propuesta de vida cristiana es contribuir al bien común, descubriendo la dimensión social de nuestra fe. Los años compostelanos han tenido siempre una connotación espiritual y pastoral, además de la cultural, en las circunstancias del momento eclesial en que se celebran. Es un acontecimiento de gracia para la ayuda de la realización integral de la persona con una antropología dinámica y dinamizadora, y se contextualiza en la realidad social, cultural, religiosa y, ¿por qué no?, económica, en la que la persona se está moviendo. La celebración de los años santos, que no es aséptica, sigue siendo una llamada a la conversión. Nos ayudará a renovarnos espiritualmente, haciendo memoria de los contenidos de nuestra fe, para ser como el apóstol Santiago, amigos y testigos del Señor, y acogiendo la urgencia de la evangelización en medio de la indiferencia religiosa, de la incertidumbre moral y pérdida del sentido trascendente de la vida, y, cómo no, también en medio de esta incertidumbre sanitaria que nos ha provocado la pandemia del coronavirus. De esta manera, el Año Santo contribuirá al despertar religioso y espiritual de muchas personas, de las comunidades cristianas y de los pueblos, entrando siempre en diálogo con quien espera. El Año Santo es la mejor oportunidad que podemos tener para entrar en diálogo con quien espera. Y puedo decirles, son muchas personas las que hoy están esperando. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí, dice Jesús a los discípulos, que es un poco la clave con la que yo creo que tenemos que iniciar y vivir este Año Santo. Se le acercaron los fariseos y saduceos y, para ponerlo a prueba, le pidieron que les mostrase un signo del cielo. Les contestó: al atardecer decís, va a hacer buen tiempo porque el cielo está rojo. Y a la mañana, hoy lloverá porque el cielo está rojo oscuro. ¿Sabéis distinguir el aspecto del cielo y no sois capaces de distinguir los signos de los tiempos? Esto se lo decía Jesús a aquellos que seguían sus enseñanzas. Claro, en este momento también nosotros, el arzobispo también diría, danos un signo, Señor. Pero uno después dice, ¿y para qué? Si realmente nosotros, el Señor nos ha concedido saber leer los signos de este momento concreto que nos toca vivir. Que yo les diría, no es ni peor ni mejor. Es el que nos toca vivir y al que tenemos que darle respuesta. No hagamos un muro de lamentaciones de nuestra vida en la sociedad y en la Iglesia. Con eso no solucionamos absolutamente nada. Lectura creyente de la situación actual en la que vivimos es lo que a nosotros en este momento nos preocupa y nos interesa. En medio de la pandemia del coronavirus, ante todo, es necesario poner sensatez en nuestros discursos y no dejarnos cegar por la inmediatez de una situación que no es ni mucho menos ni la primera ni será la última vez que esto sucede. Epidemias incluso de amplia extensión territorial se han dado desde los tiempos más remotos hasta los más recientes, por no remontarnos a las pestes que en la Edad Media y en la moderna llegaron a llevarse por delante en algunos lugares a más de la mitad de la población. Basta recordar que hace cosa de un siglo la gripe llamada española azotó sin piedad a gran parte de la población mundial. No es que nosotros deseemos que eso nos pase ahora, no.
ni mucho menos, al contrario. Estamos pidiendo por la intercesión del apóstol que esta pandemia se termine cuanto antes. Ahora bien, nosotros tenemos que tener una mirada más allá de lo que en estos momentos a nosotros nos toca vivir. Otro aspecto que debería hacernos reflexionar acerca de nuestras reacciones es que tales pandemias o catástrofes semejantes parecen cuestionar nuestras convicciones solo cuando las vivimos de cerca, mientras que nos dejan intelectualmente tranquilos cuando suceden a miles de kilómetros de nuestras sociedades modernas. Como si la fragilidad y la precariedad de la existencia fuesen circunstancias que damos por descontadas en los países pobres, pero retan a nuestras conciencias cuando nos afectan a los países, entre comillas, digamos, ricos. Sin duda, es difícil razonar. Cuando nuestra vida está amenazada en su existencia, pero también en su modo de existir. Los hábitos se nos han cambiado. Las costumbres se nos están cambiando. Podría parecer que estamos discutiendo sobre la composición del agua mientras nos ahogamos en el océano. Un poco esta es la situación que yo percibo cuando me llaman las personas, cuando me escriben, cuando de una o de otra manera oigo sus ecos. Esta es la percepción que yo tengo. Pero hemos de tener cuidado en que la pandemia, como nos decía don Segundo, no lleve consigo junto a tantas vidas la confianza en las relaciones humanas. El Año Santo tiene que procurar fundamentar, avivar esa confianza entre las personas. De ahí la necesidad de la acogida que tenemos que hacer los unos a los otros. La primera, hemos de partir de dos premisas, una la filosófica y otra la religiosa. La primera es que las leyes naturales que permiten nuestra existencia como humanos son las que permiten que los seres humanos estemos sometidos a las amenazas de nuestro entorno, incluyendo la enfermedad. Sin la química, que hace posible la existencia de virus contagiosos y potencialmente, y no solo potencialmente, en realidad letales, tampoco existiría la vida humana. La segunda hipótesis que tenemos que afrontar es que Dios no es el gran prestidigitador que mueve los hilos de la historia. Dios nos respeta muchísimo a cada uno de nosotros porque nos ama. Y por eso nosotros diríamos, hombre, a ver, esta es una pregunta que hoy se hace muchas personas. Si Dios existe, ¿por qué el mal? ¿Por qué nos pasa a nosotros esto ahora? Aun cuando la mirada creyente es capaz de descubrir en los acontecimientos un mensaje divino, no podemos pensar que Dios es el que provoca las guerras, las inundaciones, las hambrunas y tampoco las epidemias. Es verdad que con todo el sufrimiento que nos rodea, no solo físico, sino también espiritual y psicológico, puede verse como insignificante decir, bueno, que ahora nosotros nos planteemos cómo podemos celebrar el Año Santo. Algunas personas pueden plantearse esto, de hombre, como se dice ahora, con la que nos está cayendo, ahora ustedes vienen a plantearnos de cómo tenemos que celebrar el Año Santo. Pues hoy más que nunca eso tiene razón de ser. Porque efectivamente, quizás ahí, en esta celebración, a lo mejor no encontramos el porqué de lo que nos está pasando, pero sin duda alguna podemos intuir el sentido de la realidad que nos toca vivir. En estos momentos, el futuro está condicionado, como nos decía el señor vicepresidente, por la idea de suspender y posponer.
El jubileo compostelano, que recoge la más profunda tradición bíblica y cristiana de los años de gracia del Señor, más que nunca quiere ser en estos momentos, y esto depende de nosotros. Tendría que ser un momento para la alegría y la liberación, una oportunidad para comenzar de nuevo. No es que tengamos que olvidar el pasado, no, pero para comenzar de nuevo, para decirnos a nosotros mismos que somos capaces de reiniciar una situación en la que nos parecía poco menos que imposible poder hacerlo. Por eso, realmente, a mi parecer, si antes estábamos con gran inquietud, preocupación, viendo cómo poder preparar la celebración del Año Santo, en estas circunstancias lo tenemos, si cabe, que hacer con un mayor ímpetu, con un mayor sosiego y con una gran confianza. Con esta confianza, a la luz de las Escrituras, hemos de interpretar estos acontecimientos de la misma manera que Jesús lo hizo con los discípulos de Maús. Yo muchas veces estos días he pensado, digo, bueno, claro, tenemos los discípulos de Jesús, tenían a Cristo crucificado en el Gólgota, y lo único que se les ocurre es evadir la situación, marchar a su aldea. Claro, esta podía ser la actitud nuestra en relación a la celebración del Año Santo. Ante la situación que vivimos, decir, bueno, ya bastantes problemas tenemos. ¿Para qué vamos nosotros a tratar de afrontar esta situación? Claro, la respuesta que inmediatamente se nos viene es que nosotros tenemos que ver con los ojos de Dios. A los que aman a Dios, todo les sirve para el bien. Dice San Pablo a los romanos, lo cual quiere decir que cuando escribió Pablo esta frase, las cosas no iban tan bien. Es decir, por lo menos a su parecer, las cosas podían ir mejor. Y por eso les dice a los cristianos, dice, a los que aman a Dios, todo les sirve para su bien. ¿Cómo me alegraría a mí, ya en este final de mi pontificado aquí en Santiago, que realmente nosotros nos sintiéramos amados por Dios y que en esa sensibilidad nosotros pudiéramos también descubrir que eso nos sirve para nuestro bien? En primer lugar, la situación presente nos ofrece la oportunidad de extraer lecciones de cuanto sucede para nuestra forma de entender la realidad, para nuestra relación con las cosas y las personas y para nuestro estilo de vida y de acción. Dice San Pablo que efectivamente cuando nosotros somos capaces de ver con los ojos de Dios, intuimos perfectamente lo que nos está aconteciendo y somos capaces de descubrir el sentido de lo que nos sucede. Es el amor de Dios el que pone el bien allí donde a los ojos del mundo solo hay mal. Pues desde el amor que cuando es sincero siempre es divino. El amor cuando es sincero siempre es divino. Incluso cuando el sujeto no sea consciente de ello y no vea que el mal puede ser la ocasión de desarrollar el servicio, la acogida, el cuidado, la solidaridad. En una palabra, la caridad que no pasará nunca. En medio de la oscuridad de la noche, la luz de Cristo es la que nos alumbra. ¿Cuántas veces la sed nos lleva a encontrar la fuente, aun siendo noche? Y aunque, como dice el profeta Isaías, mis planes no son vuestros planes, vuestros caminos no son mis caminos, no debemos temer, porque nosotros, hasta los cabellos de nuestra cabeza, los tenemos contados.
Y en esta situación hay una cosa que se desea siempre, la ternura humana. La verdad es que lo hemos visto en los meses que llevamos de la pandemia. Pero que reafirmemos nuestra capacidad de ternura, de verdad, si esto lo lográramos, habría que decir que no hay mal que por bien no venga. No debemos dejar que enferme y se debilite nuestro espíritu. Y en este sentido considero que la peregrinación hacia Dios, hacia uno mismo y hacia los demás, reflejada también en la peregrinación jacobea, nos ayudará a fortalecer nuestra espiritualidad, viviendo el sentido penitencial y la conversión a Dios, característica propia de esta peregrinación. La verdad es que la peregrinación jacobea presenta características muy propias, tiene una identidad muy propia. No quiero yo con ello deslegitimar, al contrario, ni mucho menos, lo que puede ser la peregrinación a Tierra Santa, lo que puede ser la peregrinación a Roma, lo que puede ser la peregrinación a Fátima, lo que puede ser la peregrinación a Lourdes, o a tantos y tantos santuarios que sin duda alguna están en la mente de todos nosotros. Pero yo tengo que reafirmar que la peregrinación a Santiago tiene connotaciones muy propias. El hombre que confía en el Señor es como un árbol plantado al borde de la acequia, da fruto en su sazón y no se marchitan las hojas. La peregrinación a la tumba del apóstol Santiago durante el Año Santo nos ayudará a volver al hecho cristiano fundamental y a dar testimonio de que el cristianismo es el modo fascinante de vivir la propia humanidad a la hora de dar sentido a la existencia. La enseñanza de los apóstoles, garante del testimonio de toda la Iglesia, es vivir en espíritu de comunión, que se explicita en la unión interna de los corazones, manifestada en la unidad, en un mismo ánimo, en compartir los bienes y en la oración, ya sea comunitaria o privada, de súplica, de alabanza o de acción de gracias, como se refleja en el peregrinar cristiano. La verdad es que esto que les estoy diciendo es la experiencia que yo he vivido con los peregrinos cuando tengo la oportunidad de hablar con ellos. El sentir religioso no va a desaparecer nunca, porque no se puede eliminar del corazón del hombre la promesa sobre la propia vida que siempre bordea el misterio. También en estas circunstancias nosotros estamos bordeando el misterio. ¿Quién me lo iba a decir a mí? ¿Quién se lo iba a decir a ustedes hace 6 meses que nos íbamos a encontrar en esta realidad? Nos da confianza en medio de todo saber que estamos llamados a colaborar en la Iglesia, aunque el destino de esta no depende de nosotros, y que nosotros dependemos de Cristo, que nos dice: sin mí no podéis hacer nada. Pablo dirá: todo lo puedo en aquel que me conforta. Y Santiago y Juan, cuando el Señor les dice: ¿podéis beber el cáliz que yo he de beber? Podemos. Sí, somos capaces. Yo creo, con todos los respetos al apóstol, que en ese momento no sabía bien lo que le estaba contestando al Señor. Después lo verá, después lo verá. El fruto no está nunca en nuestras manos. Y esto nos tiene que dar mucha confianza. Dirán ustedes: pues vaya, hombre, si el fruto no está en nuestras manos, vaya confianza que podemos tener. Porque efectivamente en la misión no va incluido el éxito, pero esta certeza no ha de llevarnos ni a la indiferencia ni a la pasividad, ni a ser prisionero de nuestros propios proyectos. La verdad es que no tenemos excusa para no dar frutos de santidad que glorifiquen a Dios.
Es verdad que el fruto nunca está en nuestras manos, pero sabemos que está en las manos de Dios y que Él es el que de alguna manera sabe cómo tiene que hacerlo. Lo que pasa es que nosotros lo queremos tener todo muy controlado, conforme a nuestros criterios, a nuestras formas, a nuestros modos. Casi no dejamos a Dios ser Dios en la vida de cada uno de nosotros. Una actitud así, de quienes, Dios mediante, vamos a participar en la celebración del Año Santo, es la de una iglesia que proféticamente va a llamar la atención y que nunca va a defraudar. La fe cristiana no hace promesas de un futuro mejor a expensas de la realidad del presente. No es el sueño en el que se refugia quien calcula la carga de la vida. Los creyentes en Cristo sufren con los que sufren. Y este es un testimonio que yo creo que en el Año Santo deberíamos dar. Toman en serio el dolor del prójimo, les conmueve y les empuja a hacer algo por remediarlo. Esta fe nos urge a que en este Año Santo nos hagamos cargo del impacto lacerante causado por la pandemia en tantas y tantas personas. La fe no necesita del sufrimiento para revalorizarse. Muchas personas dicen, vamos a ver, esto es que Dios quiere que nosotros creamos y para eso utiliza el sufrimiento. No. La fe no necesita del sufrimiento para revalorizarse. No cotiza al alza cuando el ser humano está sufriendo. Porque a veces la pregunta es, bueno, claro, ahora aumentará la religiosidad, aumentará la fe. No, si es por otros motivos, posiblemente. Pero no precisamente por el sufrimiento que estamos afrontando. Dios no nos aguarda pacientemente detrás de la desgracia. Este es otro mensaje que yo creo que en este Año Santo tendríamos que dar. Porque a veces dice, bueno, el Señor de esa manera hace que vayamos a Él y así pues le adoremos. No. Hay una cosa clara. El dolor del hombre es el dolor de Dios. Él quiso hacerse uno de nosotros experimentando nuestro mismo dolor y nuestra misma muerte. Ha entregado su vida para que nosotros la tengamos en abundancia. Tenemos que permanecer serenos en el sí de Dios. Ese sí no nos protege inmunes de la desgracia. Lo vemos en la vida de cada día. La fe no es una especie de salvavidas individual o de reserva para los momentos de dificultad. Al contrario, nos hace salir de nuestros cobertizos personales e institucionales para hacer presente siempre ese sí de Dios en todos los rincones dolientes que está dejando, en este caso concreto, la pandemia. Permanecer en la fe implica levantarse para seguir las huellas del crucificado. El Evangelio no nos conduce a la resignación ni tampoco al ingenuo triunfalismo. Ante el Año Santo, ni debemos tener resignación ni tampoco triunfalismo. Nuestra fe nace de la vida de Jesús en Galilea, dando su vida por el reino de Dios y su entrega hasta el extremo con su muerte en la cruz. A nadie como al cristiano le debe de doler tanto el dolor de los demás, pero ese dolor nunca será piedra de tropiezo o escándalo para desistir de su confianza en Dios. Su amor se ha dejado crucificar y vive para todos. Por eso la fe cristiana, en el fondo, es el realismo más humano.
La fe cristiana, en el fondo, es el realismo más humano. Nuestra esperanza es serena. Tiene la certeza de que nada nos puede separar del amor de Dios, ni siquiera la muerte. El cristiano sabe que la peor de las muertes es la que nos puede arrebatar esta vida, que es por naturaleza frágil y no es la que nos puede arrebatar esta vida, que por naturaleza es frágil y temporal. La muerte que nos tiene que afectar es la del corazón que desespera de la misericordia de Dios y es indiferente a los hermanos. Es aquello que leemos en el libro del Apocalipsis. Tienes nombre como de quien vive, pero estás muerto. De esa muerte es de la que pedimos en la oración que el Señor nos enseñó a que nos libre de ella. En este año santo de gracia y reconciliación ha de proyectarse desde la casa del apóstol Santiago la luz de la fe inquebrantable que Dios tiene puesta en esta humanidad concreta que está padeciendo, por la que el Hijo se entregó hasta el límite. En estos momentos de oscuridad, es en estos momentos de oscuridad cuando mejor se puede percibir el brillar de la única luz verdadera, Jesucristo resucitado, el amor crucificado de Dios por nosotros. Por eso, la fe cristiana habla siempre con las manos, porque es la fe que actúa mediante la caridad. Y este es otro aspecto que en el año santo debíamos de tener muy en cuenta. Hemos de contemplar la figura de Cristo mostrando las palmas de sus manos resucitadas sobre el parteluz del pórtico de la gloria. En ellas podemos reconocer tatuado el sí definitivo del Padre a su Hijo Jesucristo y a todos nosotros, sus hijos. Las manos abiertas del resucitado son, como entonces lo fueron, para los apóstoles sobrepasados por el miedo, signos de que el amor del Padre es más fuerte que la muerte. Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona. Paz a vosotros. Quien quiera que contemple con la fe del apóstol estas manos, podrá reconocer en ellas todo el peso del dolor del mundo y también el realismo de su esperanza. Quien las está ofreciendo ha experimentado en propia carne la muerte y es el que nos puede decir: estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos. En su resurrección todos vivimos de su presente eterno y nosotros, hombres, y nuestros nombres quedan inscritos en el libro de la vida. Yo te llevo grabada como un tatuaje en mis manos, dice el profeta Isaías. Ya ven de dónde vienen los tatuajes, ya. O sea, que nosotros pensamos que es una cosa, vamos, de hoy, de nuestro... ¿Qué va? Ya el profeta Isaías ya dice en nombre del Señor: yo te llevo tatuada en mis manos. En las llagas gloriosas del Señor están todos nuestros nombres. Y esto el peregrino lo tiene también que percibir y tenemos que ayudar a percibirlo. No podemos tener palabras de celofán para los que están quedando sin lo más básico y sin el trabajo que alimentaba a sus familias. La fe cristiana habla con las manos, como antes le decía. En estos tiempos de tribulación, hemos de permanecer en la fe, que no es la quietud de un fervor individualista, sino el hacernos prójimos de todos los que hoy están clamando en el día a día. Anota en tu libro mi vida errante. Recoge mis lágrimas en tu odre, oh Dios mío. Mis fatigas están en tu libro. Leemos en el Salmo 59. Hagamos nuestra oración para que así la súplica unánime de los que formamos todo el cuerpo de Cristo llegue con más fuerza
que la que hacen en la soledad de su desconsuelo muchos de sus miembros. El Año Santo, por tanto, es una ocasión providencial para la reconciliación con Dios y con los demás. A la súplica de unos por otros unimos nuestra solicitud activa hacia los que peor lo están pasando. Esta es nuestra auténtica memoria. Esta es la memoria que nosotros tenemos que de alguna manera avivar cada día más. Por eso no olvidemos al huérfano y protejamos a la viuda, para que cuando presentemos nuestra oración no recibamos como respuesta: aunque multipliquéis vuestras plegarias, no os escucharé. Son palabras estas del profeta Isaías, duras, pero que bueno, nos tienen que hacer pensar. Y esto es lo que nos tiene que llevar a sembrar las semillas del reino para una mejor humanidad. Nos queda mucho todavía por hacer para esta mejor humanidad. Los esfuerzos que se vienen realizando para paliar las consecuencias de la pandemia muestran lo mejor del ser humano. En medio de todo este sufrimiento, yo les confieso que a mí me ha dado una gran alegría y una gran esperanza. Y saben, es la que, a menos que cualquier circunstancia un poco rasque la superficie de cada uno de nosotros, surge esa corriente de humanidad que efectivamente no hemos perdido. Lo triste es que necesitemos a veces de circunstancias dolorosas para que esa humanidad surja en cada uno de nosotros. Cierto que esta cooperación no anula la pregunta de si nos hacemos capaces de este esfuerzo únicamente cuando peligra el engranaje de las sociedades más desarrolladas. Nunca como antes somos conscientes de que vivimos en la aldea global, y ello no solo gracias a las nuevas tecnologías, sino por la punzante conciencia de una salud global. No obstante, el escenario provocado por una pandemia que por definición afecta a todos, alimenta la esperanza de una mejor humanidad. Y esto en nuestro Año Santo tendríamos que hacer el mayor esfuerzo que podamos para que efectivamente surgiera y fuera realmente una luz en medio de nuestro camino. Son en estos momentos en los que ha entrado en riesgo la salud de todos, en los que hemos de regir el principio de subordinación de la propiedad privada al destino universal de todos los bienes, regla de oro del comportamiento social. También los científicos, precisamente porque saben más, están llamados a servir más. Dado que la libertad de que gozan en la investigación les permite el acceso al conocimiento especializado, tienen la responsabilidad de usarlo sabiamente en beneficio de toda la familia humana. De esto ciertamente no se cansa de hablar el Papa Francisco. Este Año Santo llama a la conciencia de todos aquellos que se sienten discípulos de Jesús, consagrados a la investigación científica, para que en la medida de sus posibilidades orienten sus esfuerzos hacia el bien común, compartiéndolos en base a una verdadera justicia científica. Hoy más que nunca tenemos que hablar de la justicia científica. La vida de millones de personas depende de todo ello. Esta celebración del Año Santo ha de contagiarnos del virus, no del coronavirus, Dios no lo quiera, pero sí del virus del amor a toda la humanidad, potenciando la solidaridad y la amistad social. El desarrollo nunca estará plenamente garantizado por las fuerzas que en gran medida son automáticas e impersonales, ya provengan de las leyes de mercado
o de políticas de carácter internacional. El desarrollo es imposible sin hombres rectos, sin operadores económicos y agentes políticos que sientan fuertemente en su conciencia la llamada al bien común. Esto es lo que nos ha de llevar a construir la cultura del cuidado común. El coronavirus lo ha desarrollado la naturaleza, pero también matan otros virus generados por nuestra falta de libertad, cuando ésta se hace esclava de ambiciones e intereses cortoplacistas. Esa misma ambición es la que está detrás de la injusticia social que acaba con la biodiversidad de nuestro planeta y crea el caldo de cultivo para la aparición de nuevos virus y pandemias como las que estamos padeciendo. La nueva situación nos está exigiendo autodisciplina y responsabilidad. Estos valores se traducen en comportamientos muy concretos y cotidianos que antes, sin embargo, para nosotros pasaban desapercibidos. De su observancia depende también la salud de los demás. Por eso, también nosotros, en la celebración del Año Santo, tenemos que ser exquisitos a la hora de observar todas aquellas realidades sanitarias que los científicos nos prescriban. Cuando la voluntad individual y sus éxitos se exhiben como si fuesen la genuina expresión de la libertad, yo me pregunto, ¿cómo detenernos entonces ante la inercia del individualismo para que el barco vire en medio de la tormenta rumbo hacia el interés común? ¿Qué tierra acogerá la semilla del cuidado y responsabilidad por los demás si en ella no se han ido cultivando los valores de la justicia social, que es una dimensión de todos los años santos? Ya en el Antiguo Testamento, la celebración del Año Santo tenía esta dimensión profundamente social. Por otro lado, como ya subrayé en la carta pastoral, nuestra cultura occidental no puede tirar por la borda como un fardo anticuado su tradición religiosa. Cierto que esta tradición no posee ni mucho menos el monopolio de los valores. Yo también eso lo tengo muy claro. Sin embargo, los fortalece con un fundamento incondicional, más allá de las circunstancias culturales y acuerdos políticos. Nuestras sociedades necesitan, junto a sus propias instituciones, de una savia que vehicule sus valores para nuestros ciudadanos, los legitime con raíces profundas y trascendentes y los promueva como incondicionales más allá de nuestros frágiles consensos. Para unirnos a los seres humanos necesitamos una axiología que vaya más allá de un mero contrato social, que pueda disolverse cuando ya no se vea útil o provechoso. Hay que seguir afirmando que el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Sin embargo, para que el sábado pueda tener una vigencia más allá de las pleamares de la historia y sea liberador para todos sin exclusión, necesitamos a Jesucristo, único Señor del sábado. Por eso, más que nunca en este Año Santo, y voy terminando, la Iglesia habrá de ser ese hospital de campaña que ya nos señaló el Papa Francisco, para remediar la penuria de quienes están siendo golpeados por la crisis social y también para seguir promoviendo una cultura de la responsabilidad abierta a la trascendencia. Esto es ciertamente una ecología integral que no olvida ni muchísimo menos esa dimensión espiritual de la persona, también hoy profundamente herida y que necesita de alguna manera
esa cura que está esperando. Que nuestra fe, como la del apóstol Santiago, se revitalice para avivar nuestra inteligencia y todas nuestras capacidades. Que libere nuestra creatividad para reconstruir nuestras sociedades y nuestras relaciones económicas que no hipotequen el desarrollo que necesitan. No hemos de echar por la borda el año de gracia que se nos ofrece para revitalizar nuestra espiritualidad y fortalecer nuestra esperanza. También conviene recordar que ya Dante en su momento dijo que la peregrinación más maravillosa que un creyente puede hacer es la peregrinación a Santiago de Compostela. No quiero yo ser aquí un chauvinista. Cuando Dante dijo esto, ciertamente era muy difícil ir a Jerusalén y, por supuesto, no era fácil ir a Roma. Pero que Dante manifieste eso, esto realmente nos tiene que hacer pensar. Y, lógicamente, nos tiene que llevar a decirle al apóstol, haz que desde aquí resuene la esperanza. La exhortación a salir de nuestra tierra, aunque no pudiera tener una expresión física y externa, sigue vigente en cuanto es la voz de Dios que nos invita a abandonar nuestra zona de confort para abrirnos a su palabra siempre nueva. Abandonar esta tierra del dolor en la que nos encontramos encerrados y a dejarnos envolver por la esperanza de la gloria de Dios que no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Da que pensar la paradoja presente de que hemos de salir de nuestra tierra cuando todavía tantas personas siguen confinadas en su territorio. Pero hemos de confiar, porque Dios nos ayuda y el apóstol Santiago. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces ahora proponen que si alguien quiere hacer alguna cuestión, alguna pregunta, pues tenemos a don Julián, a don Segundo y a don Alfonso, pues que se podrían dar respuesta a sus preguntas. Aprovechad que los tenemos aquí. También los de las salas antiguas. Los de las salas adjuntas también podéis preguntar. Se os facilitaría un micro y no hace falta que gritéis desde allá. Hay dos preguntas Ah. que han llegado por el chat de la aplicación. Esta que estamos dirigida, yo entiendo, al señor arzobispo. Y es Carmen de Madrid que dice, la peregrinación siempre tuvo su aspecto de sacrificio, pero hoy los peregrinos buscan comodidades y más facilidades. ¿Cree que la esencia del camino se pierde con la comodidad, con esta búsqueda que pierden los valores de la peregrinación con esa búsqueda de las comodidades? Bueno, yo estoy convencido de que sí, de que el camino tiene una función sanadora que de manera especial tiene que ponerse de relieve en estas circunstancias en las que estamos viviendo. Efectivamente, históricamente, el hecho de hacer a pie el Camino de Santiago conllevaba una dimensión penitencial que buscaba precisamente esa sanación, no solo del cuerpo, sino también del alma. Y en estos momentos yo alentaría a las personas que puedan hacer el camino a que lo hagan, porque realmente son muchas las heridas que muchas personas tienen
y que entiendo que el hacer el camino sería una terapia que les ayudaría pues, a encontrar un poco lo que es el sentido de su vida, que no solamente es buscar el porqué, sino también el para qué. Porque a veces lo del por qué no somos capaces de intuir o tratar de descubrir, pero el para qué yo creo que sí, y es la pregunta que en estos momentos tenemos que hacernos. Ante realidades dramáticas y dolorosas, yo siempre digo, no se pregunten el por qué, pregúntense el para qué, porque el para qué está en las manos de Dios. Y es el que de una u otra manera nos puede llevar a descubrir pues, y dar sentido a esta realidad que estamos viviendo. Hay una segunda pregunta que nos llega desde Argentina. No sé a qué hora será allí, pero están siguiéndonos también. Y quizás ya la contestó usted, pero dice así. ¿Cómo afecta el COVID-19 a la celebración del Año Santo? ¿Se ha avanzado en las gestiones para adelantarlo hasta julio de 2022? No entendí la última parte de la pregunta. Disculpe. Pregunta... ¿Cómo afecta el COVID a la celebración? Del Año Santo y si se... Recuerdo que decía, si se prevé adelantarlo o prolongarlo hasta el año 22, hasta julio del año 22. Bueno, vamos a ver, ¿qué quiero decir? Es una pregunta recurrente que se me está haciendo con mucha frecuencia. Del arzobispo de Santiago depende el abrir el Año Santo. Del arzobispo de Santiago no depende el prolongarlo. Es decir, esto sería, llegado el momento, llegado el caso, sería pues una gracia del Papa, que él lo considerara oportuno, dado que él también ha pospuesto determinados acontecimientos que estaban previstos, la Jornada Mundial de la Juventud, el Encuentro de las Familias. El Papa puede de alguna manera también ver la conveniencia o la necesidad de atrasar, no de atrasar la celebración, sino alargarla en algún tiempo. Pero ya digo, esto depende del Papa. Parece que no hay más preguntas.